Quien con monstruos luche, puede a su vez de convertirse en monstruo, pues cuando miras largo tiempo el abismo también mira dentro de ti. La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no la escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apócrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia: el contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos a Historia No Oficial, su podcast de cada semana. Yo soy César Sur y para presentarles la historia de hoy me acompañan, como siempre, Nancy Gutiérrez. Hola, chicos. Y Gerson Ortiz. ¿Qué tranza, bandita? Eso. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sí? ¿Todo chido? Contentos, positivos. Eso. ¿Tú qué onda? Esperando el tema de A hoy. gusto. Ahí vamos. A ver qué nos vas a hablar ahora. Pues hoy les vamos a contar otra historia no oficial muy interesante, pero de la cual, por esta ocasión, no voy a mencionar el título. ¿Sale? Así que de por sí no saben de qué te vamos a hablar, pero hoy menos, porque hoy ni siquiera el título conocen desde el principio. Adivinando conforme vayas diciéndonos el relato. ¿O qué? Más o menos, si quieren, si les da una idea del tema, que pueden decir, ¿sabes qué? Ya sé que es este tema, ¿no? Si de repente la información les dice. No es Big Brother, pero igual las reglas cambian. Exactamente. Adivinamos. Miren, lo único que sí les puedo decir es que esta historia cuenta cómo Estados Unidos llegó a convertirse en el país más poderoso del mundo. ¿Con corrupción? Posiblemente. ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Cómo Estados Unidos llegó a convertirse en el país más poderoso del mundo? Robando a otros. Sí, con corrupción. ¿Creen? ¿Nomás eso? O sea, porque si no, México sería el país más poderoso del mundo, ¿no? También. Pues es que allá roban, pero al mismo tiempo invierten. Aquí nomás roban y roban. Y se quedan y lo gastan. Y lo gastan para ellos. Y lo gastan allá en Estados Unidos. Y lo gastan allá. Y allá roban, pero al mismo tiempo es como de, a ver, ahí te va para esta investigación, ahí te va para esto, ahí te va para aquello. Posiblemente va más o menos así, pero bueno. Se van a dar cuenta de cuál historia no oficial estamos hablando conforme avanza el episodio, ¿va? Ok. Sale, vale, pues vamos con el tema. Bueno, no, pero antes que nada, quiero agradecer a nuestro querido público que nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas. Muchas gracias por su preferencia, por sus likes, por sus comentarios. Una buena aceptación para el poco tiempo que llevamos. Les damos la verdad gracias. Que sí, por sus suscripciones, gracias. Por vernos. Sí, así es. Y los que ven y les gusta y no se suscriben, suscríbanse, no sean malditos. Sí, también hay muchos que están viendo el programa y que no se están suscritos. Hay una gran mayoría, pero ojalá que lo hagan en un futuro. Eso nos va a ayudar mucho a continuar haciendo este programa. Y traer mejor calidad. Porque, pues, igual, como ya saben, y si no, pues lo suponen, ninguno de nosotros es un investigador ni un historiador profesional, ¿no? De hecho, Nancy y Gerson ni siquiera saben el tema del que voy a hablar cada episodio. De hecho, ellos se iban pasando por aquí cuando les dije, ¿quieren escuchar una historia? Vénganse. Cámara. Los pescó. Y así ha sido desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, manejamos los temas así porque no queremos que sea como en la primaria, ¿no? El monólogo del maestro ahí todo aburrido y que nomás estás diciendo pura información, ¿no? Sí, que haya también más haya un poco de participación. humor. Siempre con mucho amor, con mucha dedicación y todo el respeto que usted, público, se merece, pero también con el humor y la comedia improvisada que aquí tratamos de hacer, ¿no? Que nos permite. Tratamos. También con ese respeto que nos permite la comedia que tratamos de hacer en cada caso. Pero bueno, también para este tema les traigo una recomendación buenísima de una película que les va a servir para conocer, para el tema del que vamos a hablar, ¿sale? Es más bien un documental, está al alcance de todos y se puede ver por YouTube, está en español y es la película La Educación Prohibida. Okay. Esta película nos cuenta
que la escuela, la que todos conocemos, el modelo educativo, se creó con el fin de educar al obrero, pero no de formar a la persona. Y es en ese marco que diferentes maestros de todo el mundo nos ofrecen otro tipo de modelo educativo para formar a personas, no nada más para educar a obreros. ¿Sale? Okay. Entonces, la educación prohibida, se la recomiendo mucho, la pueden buscar en YouTube y es de libre distribución. Además, les recomiendo también el libro Inteligencia Emocional, que por aquí estaba. Es de Daniel Goleman. Este es el libro de acá, el verde. Ahí les vamos a poner la imagen. Y yo. De rojo. No, es el verde con blanco. Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, en el que, con base en investigaciones de múltiples universidades, demuestra cómo el coeficiente intelectual te ofrece menor ventaja competitiva en la vida laboral, social y de pareja que la calidad emocional. Es decir, la calidad emocional te da más ventajas que el coeficiente intelectual. Es un muy buen libro para papás, para cualquier persona que quiera superar a veces varios aspectos propios. Y viene para qué sirven las emociones, combina mucho los conocimientos occidentales de la psicología con el conocimiento zen. Entonces está padre. Y viene, pues es la base de lo que hoy está en boga en la psicología, que es la inteligencia emocional. Okay. Pero bueno, ahora sí, vamos con el tema, ¿va? Esta historia empieza en 1938, cuando el químico suizo Albert Hofmann estaba tratando de estabilizar un componente que se llama el ácido lisérgico. Este es un componente que se utilizaba para tratar la migraña y se obtiene a partir del hongo cornezuelo que crece en el centeno. Necesito. El centeno. Necesito. Creo que ya Gerson ya estaba queriendo adivinar. El centeno es un grano muy parecido al trigo que se utiliza principalmente en la elaboración del pan. Por lo que de las migrañas dices. Ajá, sí. Ok. Al mezclar el ácido lisérgico con otras moléculas orgánicas, Albert Hofmann acabó sintetizando por primera vez el componente dietilamida de ácido lisérgico, o por sus siglas en alemán, LSD-25. Así es. Es el LSD, el creador del LSD. Pero no fue hasta 5 años después, en 1943, cuando accidentalmente Hofmann se expuso a él en el laboratorio y entendió realmente para qué servía. Accidentalmente. Sí, ya sé. Sí, pues, lo quiso probar. O quién sabe, pues ya tenía 5 años ahí con el, así como, con el componente. Como que sí se antoja, como que no. No sabía para qué servía. Ingresó, vámonos. ¿Qué puede pasar? Nada. Que vea elefantes rosas. En sus propias palabras, Hofmann anotó en su bitácora que vio imágenes fantásticas y formas extraordinarias. Escuchó los colores, ¿no? Con intensos juegos de color caleidoscópico, así como que todo bien psicodélico. Ajá. Como los de la época de los 60, ¿no? Pero estamos hablando de 1943. Imagínate que ya tocara Pink Floyd. No, pues bien alucinaste con esa música y luego acá. Ay, ahorita vamos a hablar qué onda. Bueno, sí creo que sí es en este episodio cuando digo lo de la música. Ahorita van a ver qué onda con la música. También vamos a ver algo de la música. Tiene que ver. Okay. Bueno, 3 días después, el 19 de abril de 1943, decidió probar nuevamente los efectos de la sustancia. Ay, mira tú. ¿Ya le gustó? Ya no fue accidente. No, sí, no, ya intencionalmente ya dijo... Creo que necesito otra dosis. Necesito inspiración. Así es. Como que no fue suficiente. Quizá, porque según sus propias notas, tomó una dosis de LSD a las 4:20 de la tarde y 40 minutos después registró que empezó a experimentar un mareo incipiente, ansiedad, distorsiones visuales, síntomas de parálisis y deseos de reír a carcajadas. Y como podrán imaginar, esa fue su última nota del día. Aquí no está así, de repente. Uno así, luego. Yes, y se empieza a reír, ¿no? Y como bueno, y ya esto de las 4:20 es como la comunidad que tiene estos viajes describe a la droga esto del 4:20. ¿Sí han oído esto de 4:20? Sí. De aquí viene. Aquí viene eso del 4:20 de los viajes de la droga. 4:20. Sí, que hay una conmemoración y todo ese rollo. Precisamente porque a las 4:20 de la tarde fue el primer viaje con LSD. ¡Órale! De ahí viene. De esto del 4:20. Entonces, de aquí viene, pues. ¿Y eso que fue accidental?
No, pues este ya fue Ese fue... intencional. Este fue el intencional. Ok, el intencional fue cuando fue a las 4:20. Exactamente. Y que lo ok. registró de que, va a ver qué pasa si me lo tomo, a qué horas me lo tomo y a qué horas me empieza a hacer efecto. Por eso dice, me lo tomó a las 4:20 de la tarde y 40 minutos después empecé a sentir esto. O sea, a las 5. Ajá. Y el viaje dice que dura entre 10 y 12 horas. Le duró entre 10 y 12 horas. Ay, no manches. Me Sí. imagino el hambre que le debe haber dado cuando bajó el avión acá. No, pero no es LSD, no marihuana, no sé si de... No sé Pero si pues de... si no comió en todo ese rato, imagínate ya que se le Ajá. pasa el efecto. 12 Ay, quién horas sabe. sin comer. Pues fíjate, ese mismo día, Hoffman decidió volver a casa antes. Pero debido a las restricciones de la Segunda Guerra Mundial para la movilidad en coche, porque es 1943, está en plena guerra mundial. Empezó en el 39, Está en Suiza, ¿no? Sí. 39. Y se acaba hasta el 45. Y están en Suiza. No, a lo mejor no estaban así como que tan... Digo, sí había restricciones, a lo mejor de toque de queda y todo. Entonces tenía que irse en bici. Bueno, se tenía que ir... No se tenía que ir en coche. Había restricción para movilidad en coche. Y tuvo que hacer su viaje en bicicleta. Por eso. Entonces... no sin antes pedirle a su asistente que lo acompañara porque pues iba drogado, ¿no? Iba con los efectos del LSD. Digo, no voy a hacer que me suba un cerro y allá me quede. O sea, se fue con su asistente en la bici, los dos. Sí, o sea, uno en cada bici. Ajá, sí. Y este viaje, su viaje de regreso, literal y figurado. Fue el más divertido de su vida. Sí, pero también es el que se recuerda cada 19 de abril conmemorando el Día Mundial de la Bicicleta. O sea, ¿también? Sí, también. O sea, que de aquí, de esta anécdota de cómo se creó el LSD, vienen las dos cosas. Del 4:20, de que el primer viaje con LSD fue a las 4:20 de la tarde, por eso le dicen 4:20 Ajá. a la comunidad, a los viajes. Y de cuando ese mismo día, se regresa a su casa y se regresa del viaje, conmemoran el Día Mundial de la Bicicleta porque se regresó en bicicleta. Ay, Fíjate qué chido, ¿no? influyente. Ajá. Ajá. Y o sea, lo verifiqué y sí está en la página de la CEGOP de aquí de México. Sí se conmemora ese día, el Día de la Bicicleta. Yo ni sabía que era el Día de la Bicicleta, el 19 de abril. Que ya Y casi... tienes dos, carnal, imagínate. ¡Ay! Le voy a tener que comprar su pastelito. Pero bueno, la farmacéutica suiza Sandoz, que acuérdense que él es de Suiza, hoy en día Novartis, así se llama hoy en día. Novartis, que creo... Sí, es famosita, ¿no? Sí. Más o menos. Para la cual trabajaba Hoffman, comenzó la distribución del LSD-25 para ser investigada y tratada por psiquiatras e investigadores de todo el mundo durante la década de los años 50. Pues empezó a decir, a ver, tengo este componente, checa más o menos para qué puedes usarlo. ¿Qué nos sirve? Exactamente. A ver, ¿dónde le podemos sacar dinero? Exactamente. ¿En qué podemos hacer tratamiento? A ver qué otro día conmemoramos. Y el LSD atrajo el interés de muchos de ellos por su potencial para tratar enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión y la adicción. Para la depresión es un arma de doble filo, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, Imagínate, te da un viaje de los feos para abajo y con la depresión que traes. pero O el efecto bueno, a si te fuerzas da es- ganas de reír, no sé si siempre te dé ganas de reír o si también puede ser depresivo. No sé. No sé, porque me ven a mí. Ah. Ay, ¿lo has tomado? Es que falta tu opinión nada más. Sí, faltaba tu opinión. No, yo pienso que sí puede ser como dice Gerson. Que puede ser para arriba o para abajo. Porque igual Depende, él ¿no? hizo ese efecto, pero no todos somos iguales, o sea, no todos todos reaccionamos reaccionamos de a la lo mismo. misma manera. Bueno, ahorita vamos a ver muchos experimentos que van a hacer con esta droga. Hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sale? Sandoz empieza la distribución de este Novartis. químico. Bueno, hoy en día es Novartis, pero todavía en esa época y durante varios años más se llama Sandoz. Y comienza la distribución en los años 50. ¿Sale? Sí. Ese dato quédenselo. Y vamos con la siguiente historia. Va. Porque precisamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que en el 43 ya se da cuenta para qué sirve y tiene este viaje y todo ese rollo. Ajá. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 por ahí, a finales, la mayor inquietud de las fuerzas militares se concentró en la manera de obtener la información de los presos capturados en la guerra y querían encontrar algo que los hiciera cantar como pájaros y los hiciera pues revelar todos los secretos de su país, ¿no? A los presos militares. Entonces fue cuando se crearon las instituciones de inteligencia y contraespionaje, que es cuando empieza lo de la Guerra Fría, ¿no? De Estados Unidos contra Rusia. Ajá. Y las instituciones de inteligencia que ahora conocemos como la KGB o la CIA. De hecho, esta última fue fundada el 18 de septiembre de 1947, 2 años después de que se acabó la guerra. El mismo año que aquí en México, si se acuerdan, se creó la DFS,
que era como el FBI mexicano que fundó el Miguel Alemán. Sí. ¿Sale? O sea, todos los países como que empezaron a hacer sus fuerzas de élite o sus fuerzas de contraespionaje, ¿no? De inteligencia. Pero nadie pronosticaría mejor lo que iba a venir que Franklin D. Roosevelt en su discurso de investidura dicho desde 1933. Roosevelt es el presidente que estuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial gobernando Estados Unidos, ¿se acuerdan? Del 1933 hasta 1945. ¿Estaba en silla de ruedas? No. De hecho, él no. Sí se enfermó, creo, después, porque fallece. Y tuvo una cuarta reelección, que salió victorioso, pero murió y ya no pudo seguir. Pero en su discurso de investidura dijo, pronosticando quizá lo que iba a venir, fíjense: quiero compartir mi firme creencia que a lo único que debemos de temer es al miedo mismo. Y ¿sí lo han escuchado? Es de los discursos también muy famosos de los presidentes. Ya ves que dicen, no hay que tenerle miedo más que al miedo mismo. Lo dice mucho la gente también. Pero ojo con esto, porque literalmente, si lo tomas literal, chequen lo que va a venir. Pues estas instituciones, y sobre todo la CIA, comenzaron a probar los efectos de varias drogas para ver con cuáles los presos eran más propensos a hablar en un interrogatorio. Y fue cuando se fijaron en el LSD como un catalizador para sus fines de contraespionaje. Y aquí fue cuando empezó la debacle. Para esto, también reclutaron a los más prestigiosos científicos de la época en campos tan diversos como la física, la química, la psicología, la psiquiatría y la neurología, intentando crear o encontrar con estas drogas un suero de la verdad que les facilitara la tarea. Es decir, en vez de nomás torturarlos o golpearlos, que pues también eran soldados y estaban entrenados para resistir, pues qué tal si los aflojamos con una droga y sueltan la sopa solos, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que querían encontrar. Y muchos de estos expertos que empezaron a reclutar y científicos provenían de la Alemania de Hitler y fueron reclutados en la famosa operación Paperclip. Esta operación es muy famosa y es cuando empiezan que reclutan a Einstein, reclutan a muchos científicos en estos campos que les comenté, que pues traen muchas ideas de lo que hacían allá los alemanes. Pero Einstein ya estaba en Estados Unidos, ¿no? Llegó en el 33 a trabajar en una universidad, y en el 39 empieza la guerra. Sí, pero él viene precisamente de los conflictos que había habido desde la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Y ya se queda aquí. Bueno, sí es cierto, él no fue parte de la operación Paperclip, pero fue después del proyecto Manhattan y de lo de las bombas atómicas, lo agarraron así, con Oppenheimer, exactamente. Pero, pero sí agarraron muchos y ahorita les voy a platicar de algunos. Entonces, el que estuvo a cargo de esta famosa operación Paperclip y de agarrar a todos los científicos alemanes, ¿quién creen que fue? El futuro primer director civil de la CIA, porque todos habían sido militares y ahora ya era un civil, era abogado este cuate. Él es el futuro conspirador de Kennedy y luego fue futuro vocero oficial de la Comisión Warren, nuestro viejo conocido Allen Dulles. ¿Se acuerdan? Es el que sale en el caso Kennedy. Ajá. Es el que despide Kennedy después de la operación de Bahía de Cochinos. Sí. Cochinos, o sea, figura que hay muchos puerquillos ahí en la... por eso se llama. Ajá. En la playa. Sí, puerquitos en la playa, ¿no? La bahía de Cochinos. Hay una playa que tiene puerquitos, no, es que no me acuerdo cuál es. Tiene cerdos de esos grandotos. Si llegas y los puedes dar de comer y se meten al mar y nada, ni todo ese rollo. Ay, es que no me acuerdo en qué país es. O sea, se me hace como chido, pero raro a la vez, ¿no? Como que siento que ¿Como que no son de playa? Ajá, sí, ¿no? Ay, lo están nadando acá. Pues imagínatelos con lentes de sol y su gorrito acá y su piña colada. Pero bueno. Eso ya bajo la droga, ¿no? Ya los puedo ver así. Después de la LSD. La Unión Soviética también llevó a cabo una operación similar, como la de Paperclip, nada más que ellos le llamaron Operación Osoaviajim. Pero luego de recabar la información que querían, los soviéticos deportaban a los científicos a Alemania para ser juzgados por sus crímenes de guerra. ¿Sale? Los agarraban, ya me diste todo lo que quería, órale, sé que sé. Ve a pagar tus crímenes de guerra.
Quítese. Sí. Contrario a lo que hizo Estados Unidos, donde no solo se quedaron a vivir, sino que muchos fueron recompensados con algunos buenos puestos de trabajo, excelente sueldo y hasta la nacionalidad americana. Fíjate la diferencia de... Ajá. O sea, como tú me diste un buen servicio, yo te recompenso. Pero aquellos eran de que, pues sí, dame esto, pero ve a pagar tus crímenes. Eran como más, no sé si más justos o no. Pues... Lo pueden ver de las dos maneras. Porque al final de cuentas eran científicos, ¿no? A lo mejor no eran militares. Bueno, al final de cuentas querían información de ellos, pero igual los aventaron para allá. Exactamente. O sea, no se puede decir que fue justo, ¿no? Ajá. Sí, no. Justo es... No, yo no los quiero. O sea, júzquenlos Tú allá en tu país y quédate allá. Pero bueno. Nomás para que vieran cómo manejaron sus operaciones cada país. Entre Rusia y Estados Unidos. Pues, fue diferente. Bueno, pero ¿qué pasó? En vez de suero de la verdad, lo que estos científicos desarrollaron y diseñaron fue un gran número de técnicas de tortura usando el LSD y otras drogas psicotrópicas, ¿no? Aparatos de electroshock, terapias de hipnosis y maltrato físico y psicológico. O sea, en vez de suero de la verdad, desarrollaron técnicas de tortura. Eran nazis, ¿qué esperaban también, no? O sea, ¿qué esperaban de ellos? Querían que desarrollaran a lo mejor algo químico, pero no todos eran químicos, ¿no? Pero sí venían de allá de Alemania y todo ese rollo, entonces... O sea, quitaron la droga y fue puro tortura. No, con todo y droga, o sea... bajo el efecto de la droga. Con drogas, aparatos de electroshock. No manches. La droga, terapias de hipnosis, o sea, querían hacerlos ahora también con hipnosis, maltrato físico y psicológico. O sea, era todo combinado. Lo diseñaron y fue lo que empezaron a hacer estos científicos. Qué loco. O sea, me da risa, pero como que me imagino, o sea, qué gacho para el güey. Para el que estaba preso, sí. Ajá, o sea, porque estás todo acá en tu viaje, bien alucina, así. Y de repente, ¿por qué me faltan 2 dedos? Sí. Pero, oye, de veras, ahorita que dices eso, ¿no reducirá, por así decirlo, como la sensación de dolor? En algunos casos sí. O sea, que pero estés como... dependiendo... ¿La dosis? Pero a lo mejor puede también intensificar lo que estás viviendo, ¿no? Puede hacerlo más intenso. Pues sí, también, ajá. O sea, que a lo mejor te dan un golpe y tú piensas que te están... Sí, que fue más fuerte. Más fuerte. Yo opino algo. ¿Qué? Que traigamos el LSD y vamos qué onda. Por 2. Y no terminamos de grabar hasta el otro día, ¿no? Ya les decimos qué onda. Bueno, pero espérense. Sin embargo, y como esto no era exactamente lo que la CIA buscaba, porque acuérdense que ellos querían un suero de la verdad, Sí, y lo que les dieron fue... En cuanto se lo des, empiezas a hablar, ¿no? Sí, que crean que fuera fácil, no tan tardado. Sí. Como el suero de la verdad de Atman. Sí, algo así como... Es que fíjate que de este caso, que todavía no sabemos cómo se llama, salen muchas películas. Pero que ya estamos adivinando. A lo mejor sí. A lo mejor ahorita a ver si lo quieren decir, lo pueden decir. Y ya les digo si es o no. Pido. Bueno, como esto no era exactamente Ya sé. lo que la CIA buscaba, el 1 de julio de 1951, representantes de la agencia se reunieron en secreto con varios profesores universitarios en el Hotel Ritz-Carlton de Montreal, Canadá, para conocer un estudio científico que les llamó la atención y que terminaron financiando sobre el aislamiento sensorial, llevado a cabo por el doctor Donald Heff en la Universidad de McGill. Todo esto es de Canadá, ¿eh? O sea, se fueron a Canadá porque dijeron, mira, ya hay un estudio como más o menos que les puede servir para lo que están buscando. Canadá. Conocieron, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué precisamente ahí en Canadá. Conocieron esta onda y platicaron con los profesores y terminaron, ¿sabes qué? Yo financio tu investigación y vas a trabajar para mí, ¿no? Básicamente. El doctor Donald Heff en ese momento era pionero en el campo de la biopsicología. La biopsicología estudia los procesos mentales como la percepción, la conciencia, la inteligencia, las emociones, la memoria y el aprendizaje de distintas especies animales y a lo largo de su escala evolutiva. O sea, insectos, arácnidos, crustáceos, mamíferos, anfibios y los seres humanos, o sea, nos incluye a nosotros. A todos los animales, pues, porque al final de cuentas tenemos células animales, los seres humanos. Vivos, pongámosle. Sí, todos. No, porque no son plantas. No estudian la memoria y el aprendizaje de las plantas, por ejemplo, solo los animales. Se le considera predominantemente una ciencia biológica y secundariamente una ciencia social. ¿Sale? Ok.
En sus propias palabras, el doctor Donald Hebb nos describe de qué se trata su estudio y cómo se realizaba, ¿sale? Esto lo dice durante una entrevista para un documental del cual les voy a hablar más al ratito. Okay. El aislamiento sensorial, así se llama el estudio, el aislamiento sensorial, es una forma de producir una monotonía extrema, provoca una reducción de la capacidad crítica, nubla la mente y el sujeto se queja de que ni siquiera puede fantasear. Mientras experimentábamos con esto, empecé a creer que quizá algo que causara incomodidad o incluso dolor sería más tolerable que las condiciones de aislamiento que estudiábamos. No sé, a qué les suena a ustedes, pero aislamiento sensorial me suena como que los tenían como si te tuvieran en una monotonía extrema. Así como, bueno, es lo que dice la monotonía extrema, como si te tuvieras que estar sentado, pero no te dejaran pararte. Ajá. Pero no te dejaran ver tu celular, pero no te dejaran hacer nada. Estricto, como ¿no? Así como esa figura como solo en un encerrado, cuarto, en silencio, sin nada. Y hasta un cuartito chiquito. Pero así de que no puedes hablar con nadie, nada así. Sí. Ese aislamiento. Un cuarto, ¿de qué color? Como la habitación más silenciosa del mundo, ¿no? ¿Sí? ¿De qué? Sí. Una persona no puede estar a más de 40 minutos ahí porque... no, pues, segundos, es parecido a eso, yo creo. Yo vi minutos. Porque haz de cuenta que a la ausencia del ruido, así, al 99.9% lo elimina el ruido. Wow. Y entonces ahí empiezas a escuchar primero tu respiración, después los latidos de tu corazón, después empiezas a escuchar cómo tus ojos, cuando mueves tus ojos, cómo se giran, cómo se escucha todo tu torrente sanguíneo, empiezas a escuchar cómo tu sangre empieza a correr por tu cuerpo, y luego ya empiezan las alucinaciones, y luego ya empiezan un montón de cosas, y es cuando ya dicen, no, ya apenas te iba a decir que grabáramos el podcast ahí, pero ya no. Sí. Dije, no, eso no. No, está bueno eso. Bien locos salimos de ahí. Fíjate que puede ser relacionado, ¿no? Pues sí. A lo mejor, imagínate, o sea, mentalmente cómo te sentirías después de 40 minutos, imagínate. No sé cuánto tiempo, ahorita vamos a ver, pero a estos cuates los ponían, experimentaban con estudiantes incluso de la misma universidad, en estas condiciones parecidas, ¿no? Pero sin su consentimiento. No, al principio con consentimiento. Le decían, oye, ¿quieres drogas? ¿Quieres drogas? Vendo drogas. Jalo. ¿Qué hacer o qué? Los universitarios, Simón. Ahí les va. Pero repentinamente, tras unos años de trabajo, el doctor Donald Hebb decidió dejar de trabajar en la investigación y luego comentó para una entrevista. Esos güeyes están locos. Algo así, porque les dijo, no tenía idea cuando lo propuse del arma tan terrible, tan potencialmente terrible que podría llegar a ser. Si se fijan, desde que explica de qué se trata el aislamiento sensorial, él dice, ay, ¿sabes qué? Siento que a lo mejor hasta el dolor o la incomodidad sería más tolerable que lo que les estoy haciendo. Y luego de unos años de trabajo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Ya mejor se sale del proyecto. Está cañón, dijo. Y dice, no tiene idea de cuando lo propuse del arma tan terrible que podría llegar a ser. Para que lo diga el güey que lo inventó. Ajá. Imagínense, esto me recuerda a la frase dicha por Robert Oppenheimer cuando destruyó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que dice, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos. Es una cita del Bhagavad Gita, pero lo dice también como arrepentido de lo que hizo, ¿no? No manches, hice una chingonería. Arrepentido, como que si no supiera el daño que iba a causar, ¿no? O sea, no manches. Pues sí, pero ya como que dice, voy a salvar a mi país de la guerra, pero ya cuando ve lo que le hace al otro, como que hasta le da... Y que no se haya fijado en las pruebas que hicieron. Pues todo el daño que iba a hacer, o sea... Pero no lo hicieron con humanos de verdad. Bueno, sí. Se oye un poco hipócrita también, pues ya después de todo, ¿no? Ya después de que sabemos todo esto, ¿no? Tal vez solo lo dijo como para que dijeran, ay, mira, se arrepintió, bueno, no hay pedo, hay que perdonarlo, ¿no? Bueno, hasta aquí seguimos con el tema. Ya vimos que el LSD se empezó a distribuir, que se fijó en ellos el ejército y la CIA sobre todo, pues, y empezaron a crear junto con el LSD, diseñaron formas de tortura para hacer hablar a los presos, pero que también se estaban fijando en el desarrollo de investigaciones que tenían que ver con la mente, para ver cómo tratar también mentalmente a las personas, ¿sale? Sí. Y pues que el mismo doctor que creó el aislamiento sensorial dijo, ¿sabes qué? Esto está muy cruel, mejor yo me quito del camino. Y dejó la investigación. O sea, hizo su cagadero y ahí se los dejó.
Sí. Pero vamos a ver cómo continuó este proyecto, porque los primeros experimentos del aislamiento sensorial comenzaron a realizarse casi inmediatamente ese mismo año. ¿Sale? Los primeros experimentos del aislamiento sensorial y pues de todo esto que empezaron a juntar, empiezan a mezclar todo, ¿sale? Los experimentos, la experimentación psicológica, psiquiátrica, las drogas, todo lo empiezan a mezclar. Entonces, ese mismo año, junto con su estudio, vieron en el LSD un potencial catalizador para ser usado en los experimentos y quisieron conocer sus alcances. Es decir, bueno, ¿y qué o sea, como diciendo, ¿y qué pasaría si en los experimentos psiquiátricos ponemos LSD? ¿Sí? Y querían ver qué alcances tenía. ¿Se pueden curar a los loquitos o qué? Algo así. Pues uno de los primeros científicos e investigadores que llevaron a cabo estos experimentos fue Frank Olson. Olson era otro bioquímico del Departamento Secreto del Ejército de Estados Unidos, era de Estados Unidos, y estaba a cargo de la División de Operaciones Especiales de Fort Detrick en Frederick, Maryland. Él estaba involucrado en la investigación de armas biológicas y experimentaba con drogas de control mental. Fue reclutado por la CIA y nombrado jefe de operaciones especiales de este proyecto poco después, y de la CIA, pues. ¿Se acuerdan que les dije que en el momento que la CIA se fijó en el LSD fue cuando comenzó la debacle? Sí. Pues chequen. La noche del 15 de agosto de 1951, un pequeño pueblo francés de nombre Pont-Saint-Esprit se vio envuelto en uno de los episodios más raros de su historia, luego de que más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva. Sí, o sea, se empezó a poner locos todo el mundo. En las calles, los pueblerinos empezaron a atacarse unos a otros, escupiéndose, arañándose y mordiéndose. Y esto incluyó hombres, mujeres y niños. Y niñas, o sea, todo. Ajá, así, sí. Todos. Adultos contra niños, niños contra... Así, imagínate, arañándote, escupiéndote, todo. Era como un apocalipsis medio zombie, porque... Se parece a... ¿Cómo se llama esta escena de esta película? ¿De cuál? Donde son un servicio secreto de caballeros, así muy... Kingsman. En la escena de la iglesia, cuando les ponen ya los implantes de chip, que empiezan a... que lo activan y se empiezan a agarrar entre todos. De hecho, esto se parece a muchas películas. Ahí está una y ahorita vamos a ver a qué se parece. Sí, no. Eso nomás fue el principio de lo que les platiqué, que puedo haber visto en esa película. Eso nomás fue el principio. Otros azotaban sus cabezas contra las paredes hasta perder el conocimiento. O sea, otros se agarraban así, dándose con en la pared. Otros corrían desnudos gritando obscenidades. Y algunos se cortaban a sí mismos para beber su propia sangre. Esos eran emos. Quizá. Esos eran zombies. Mientras que otros más mataban a sus mascotas para comerse la carne cruda. Eso está gacho. Era un apocalipsis zombie, o sea, realmente así. Imagínate. Las descripciones de los diarios y de los reportajes de este episodio, de este suceso de Pont-Saint-Esprit, que hay muchas páginas que hablan de esto, lo describen como el infierno en la tierra y así como un apocalipsis zombie. Estaba bien gacho. Llegas y empiezas a ver todo eso. Y en la noche. Sí. Y fue en la noche, o sea, aparte fue en la noche. Fíjense, al día siguiente, la luz del amanecer fue opacada por las nubes negras del humo generado por los incendios de las casas que también quemaron. Estamos hablando de 1951, sí. Sin embargo, esto no superaba los ruidos combinados de carcajadas, gritos y lamentos que los pueblerinos aún hacían. O sea, estaban bien locos, todavía estaban con el efecto. 10-12 horas les duraba el efecto. Sí, pues sí. Imagínense. Al menos 50 personas terminaron en un hospital psiquiátrico, otros 5 terminaron siendo asesinados en la Trifulca y 2 más acabaron con su propia vida. Sí. Tiempo después, el British Medical Journal informó que el origen del brote se debió a la contaminación del pan por cornezuelo, del pan de centeno, que se come mucho allá en Francia, con cuyos componentes se forma el ácido lisérgico, precursor del potente LSD del que ya hablamos. ¿Casualidad? No creo. Exactamente, pues no. Resulta que el periodista de investigación H.P. Albarelli, en su libro Una terrible equivocación, de 2009, sostiene que en el verano de 1951 el Dr. Olson dirigió una operación que la compañía química Sandoz envió a Francia, particularmente al pueblo de Pont-Saint-Esprit, porque allí había una sucursal de Sandoz, había un laboratorio de Sandoz, precisamente en Pont-Saint-Esprit, en la que también se encontraba el Dr. Hoffman, creador del LSD. O sea, iba como parte de la comitiva. Ajá.
¿no? Y el nombre código de esta operación fue el proyecto SPAN. Poco después, toda la ciudad de Pont Saint Esprit fue atacada por esta misteriosa enfermedad, lo que quiere decir que Sandoz trabajaba estrechamente con la CIA en estos tiempos. Les doy otro dato. Oye, pero ahí, o sea, si él fue el creador del LSD, ¿lo obligaron a que hiciera más? O sea, porque él de alguna manera tenía que seguir produciendo. Sabía los efectos, pero ¿por qué tenía que seguirlo haciendo? ¿Por qué? Porque le estaban pagando. ¿O por qué? ¿Cómo que? No, o sea, quería? Me refiero a que él mismo lo probó y sabía los efectos que tuvo. Sí, pero acuérdate que estaban en esta investigación de si era tratado para la esquizofrenia, para la adicción. Estaban viendo para qué servía. Pero esto ya pasa mucho con muchos experimentos, de que cuando la milicia se fija en tu experimento, en tu proyecto, en tu invento, muchas veces es usado como arma, ¿sale? Pero es financiado con todos los recursos del gobierno. Como la de Wakanda. Como ¿cómo se llama? El vibranio, algo así. Sí, o sea que dices, es un gran metal, puede ser así, digo, es ficticio pues, pero en vez de utilizarlo para bien, puede ser también un arma de destrucción masiva. Y es más o menos lo que pasa, ¿no? O sea, qué chido que lo inventaste, pero lo queremos usar para nuestros intereses. ¿Sí? Y nosotros vamos a pagarte mucho, pero tú dedícate a la producción. Y ni modo que no, pues. O sea, aparte es parte de tu carrera, de tu trabajo. Me están pagando bien. No, y aparte igual típico que nos dicen, tómate una pastilla, con eso te vas a sentir bien y dices, chingues tú, me tomo 2 para que haga efecto más rápido, ¿no? Algo así. Entonces, a lo mejor con ellos, no sé, supongamos que químico, ¿era verdad? Sí, era químico. Dijo, no sé, 1 gramito es la dosis, no debe pasar de ese gramo. Y esos güeyes le pusieron más para ver qué... Yo creo que los parecieron de alguna manera, ya sea en la comida, en el agua o en algo, y querían ver sus alcances. Entonces posiblemente fue así de que, pues vamos a ver qué pasaría si lo echamos en el agua del pozo y toda la gente bebe. Y en la noche ya le empezaron a hacer efecto a todos, ¿no? Aparte los niños, o sea, me imagino que por ser más pequeños, pues les hace efectos más graves, ¿no? Pues no sé hasta qué punto, pero ellos estaban en eso, estaban buscando, viendo qué alcance tenía. O sea, ahí sí fue no consensuado, fue imprudente y fue todo lo que quieras. Porque fue una debacle ahí. Pero sí agarraron datos de todo, o sea, si hay niños, gente mayor, gente ya empieza a saber a los niños esto, a las mujeres esto, a los hombres esto. Por eso iba toda la comitiva con todos los científicos para registrar todo lo que iba pasando. Pero que era parte de la investigación. Sí, es algo gacho porque no es algo con ningún consentimiento y con nada de ética y con nada de moralidad. Sí. Pero bueno, como les mencioné anteriormente, la biopsicología estudia los procesos mentales, la memoria y el aprendizaje de los animales. Y uno de los primeros animales, o mejor dicho, insectos que empezaron a estudiar fue la mariposa monarca. ¿Sale? Estoy hablando, continuando con lo que pasaba en Canadá, con los experimentos del doctor Donald Heff. Ya ves que se salió y este experimento lo va a agarrar otra persona. Pero el doctor Donald Heff, uno de los primeros insectos que empezaba a estudiar para esto de la memoria y el aprendizaje de los animales, fue la mariposa monarca. ¿Sale? La mariposa monarca sabe dónde nació, conoce sus raíces y traslada ese conocimiento por vía genética a su descendencia. Razón por la que este insecto fue una de las claves para que los científicos se inclinaran a creer que el conocimiento y también otros traumas, porque a final de cuentas el conocimiento es un trauma, se podían transmitir genéticamente en los humanos. ¿Sí? Sí saben pues que la mariposa monarca viene desde Canadá y partes de Estados Unidos hasta acá, hasta Michoacán. Sí. Precisamente viene de muchas partes de ahí de Canadá, en menor escala, pero también viene de ahí de Quebec. Montreal está en Quebec, Canadá. Y ahí estaba la Universidad de McGill y ahí estaban los experimentos del doctor Donald Heff y todo este rollo. Y ahí hay un centro de mariposas monarca que también desde allá vienen, desde Quebec. Entonces es muy interesante porque ellos por eso se fijaron en la mariposa monarca, por ese retorno que hacen. Allá se reproducen en Quebec, pero nacen aquí en México. Y este viaje de retorno es el que empezaron a estudiar. Sí, porque esa memoria y ese aprendizaje que van pasando de generación en generación. ¿Sale? Y bueno, debido a esto también fue que Allen Dulles ordenó la creación de un proyecto basado en esta investigación en 1953 y lo bautizó, ahora sí,
como MK Ultra. ¿Ya Sí, saben de qué pues tema sí. estamos hablando? Sí, pues sí, ya. Desde hace ratito. Desde hace rato. Sí, por LSD, ¿verdad? Sí. Pues sí, por todo lo del control. LSD, Ajá. experimentos, torturas, todo este rollo. Algo así. Sin Y consentimiento. experimentación en humanos no Experimentación. consensuada. Que básicamente todo el mundo conoce esa parte del LSD, pero aquí les vamos a contar la historia no oficial del MK Ultra, ¿sale? Ujú. Vamos a ir un poquito más allá del MK Ultra, por eso el episodio no se llama MK Ultra, ¿sale? Ok. Pero vamos a ir más allá. Pero estoy hablando de todo esto que originó el MK Ultra. Porque, de hecho, MK Ultra viene de la denominación Monarca Key Ultra. Más allá de la llave monarca. ¿Sí? Por eso es MK. Viene de la mariposa monarca. ¿Sale? Bueno. Entonces, el proyecto MK Ultra ordenó la creación y por eso le puso Allen Dulles en 1953, ¿sale? Ujú. Y bajo a cargo de todo puso a Sidney Gottlieb, ¿sale? Para el proyecto, a cargo de todos los experimentos. Este es un doctor que era un envenenador, hacía venenos para la CIA y para el ejército. De hecho, una de mis fuentes más pues más grandes es Envenenador a cargo. Es un libro y es un documental que pueden buscar en internet donde viene todo esto del MK Ultra y se llama Envenenador al mando porque Sidney Gottlieb era un cuate que era especialista en hacer venenos. Pero bueno, el proyecto no solo se llamó MK Ultra, sino que tuvo 149 nombres más divididos en subproyectos que complementaban toda la investigación. Ya ven que empezaron con lo de que pues el LSD, pero pues bueno, vamos a traer a los del paperclip para hacer para que diseñen unas formas de sacarle la verdad, ¿no? El suero de la verdad, pero pues ese es uno. Luego vamos a ir a este cuate con el de la mariposa monarca para ver qué nos hace, el aislamiento sensorial. Ese es otro. Y vamos a ir con otros proyectos y empezaron a hacer subproyectos y subproyectos. ¿Pero salieron un buen? ¿Qué? ¿De qué? ¿149? Sí, había muchísimos proyectos, donde todos empezaron a mezclar el LSD, las prácticas de psiquiatría, todos los electrochoques, eran muy usados el electroshock. Entonces, a estos proyectos, como el del MK Ultra, se les conoce como proyecto paraguas, porque abajo de ellos hay muchos más proyectos, ¿sale? Por eso es proyecto paraguas. Okay. Pero bueno, sí, se llama MK Ultra y va a tener muchos subproyectos que todos forman parte de la misma investigación y van para el mismo tema, ¿no? Okay. Entonces, tras la renuncia del Dr. Heath en los experimentos de Canadá, Sidney Gottlieb puso a cargo al Dr. Ewen Cameron, pues su trabajo iba mucho más allá que el del Dr. Heath. Mientras Heath permitía que los sujetos de prueba se marcharan cuando quisieran, ya ves que Heath decía, no, como que les tenía lástima. Ajá. Yo me manché. Un poquito más empático. Era por así como más decirlo. empático con la gente, así que, ¿sabes qué? Sí, me estoy manchando. No, sí me manché. ¿Te quieres ir? Si no, o sea, si ya si sientes alguna molestia, vete. Les daba chance, les permitía que se fueran si se sentían Ujú. mal con el proyecto. Eso pasaba con él, con el Dr. Heath. Los pacientes del Dr. Cameron no tenían la misma suerte. Junto con el Dr. William Sargant, Ewen Cameron experimentaron con sus pacientes sin consentimiento utilizando la fachada del Allan Memorial Institute, un conocido hospital psiquiátrico ubicado también en Montreal, Canadá. Y allí los pacientes fueron tratados con un régimen de reprogramación mental al que el Dr. Cameron llamó conducción psíquica. Y puede ser otro de los subproyectos, ¿no? Que combinaba terapias de electroshock con grandes dosis de drogas alucinógenas y mensajes cíclicos grabados. Está bien gacho. Porque esto incluso creo que en el documental se lo hacen a una persona que se llama Janine, que nada más va porque tiene depresión postparto. Y la tratan de esta manera. Fíjense. Los mensajes cíclicos grabados que se reproducían a través de auriculares o altavoces, a veces instalados incluso dentro de la misma almohada de la paciente o del paciente. Por la noche, cuando se durmiera. El tratamiento duraba 20 horas, aunque los pacientes estuvieran dormidos o despiertos. Yo necesito uno de esos. No lo compres, no lo compres, no lo compres, no lo compres. Ahorita vas a ver. Y los mensajes frecuentemente no eran positivos, eran negativos. Como mi mamá me odia, o debes portarte mejor, o algo más gacho. Es una basura. Posiblemente. Sí, es que no, a lo mejor no puedo decir tantas cosas, pero eran mensajes negativos.
muchas de las veces. Los registros demuestran que los mensajes fueron repetidos hasta 500,000 de veces por día. Imagínate cómo te harta, te no fastidia. Sí, era Loco. parte de lo del aislamiento sensorial. Una monotonía de mensajes combinado con que estás drogado y con terapias de electroshock para debilitar tu voluntad. Y ¿no? todo eso le hicieron a esta chica que fue Por una depresión postparto, sí. De hecho, acabaron con su vida. O sea, no la mataron. Ah, pero yo. acabaron con su vida porque ya no volvió a estar lúcida. ¿Sí me explico? O sea, Quedó arriba. sí, pasó por... Le ganó una demanda ya después a la CIA, pero muchos años después. Ajá. Pero pues apenas tuvo que volver a aprender a caminar, tuvo que volver a aprender a hablar. Desde cero todo. Casi, pues. casi, le borraron casi toda la memoria No y la mente. inventes. Y pues acaba de tener un hijo, imagínate, ya no lo educó como yo Ajá. hubiera querido. La clave para saber cuándo conseguían su objetivo era la siguiente. Según ellos y según el Dr. Cameron, existe un intervalo que puede ser muy breve, una especie de animación suspendida o shock psicológico, y ese es el estado al que se debe de llegar con el experimento. Cuando los interrogadores o torturadores expertos lo notan, o sea, cuando ya como que están idos, que ya están todos así pues, débiles, ajá, saben que el sujeto está más abierto a la sugestión y mucho más dispuesto a obedecer. Sí, pues sí. ¿Sale? Pues no, ya después de todo lo que le hicieron, ¿cómo no? Ya bien ceditos. Les voy a dar una lista de 10 formas de tortura que utilizaron, pero hay como 30. Yo nomás escogí 10. Las más utilizadas fueron las siguientes: el abuso sexual y la tortura física. Esa es una. Y el abuso sexual para, o sea, ¿como para qué? O Yo sea, creo que eso- era aprovechamiento ahí ya Ajá. de los... No sé. Yo también, la neta, eso no, o sea, es que ponte a pensar, o sea, ¿para qué le serviría? Porque a lo Para mejor se destrozarte sienten... emocionalmente. Y sí, emocionalmente a lo mejor te destrozan que tienen el poder sobre ti. Algo así. No sé. Pero de todas Qué formas poca, la neta. te quitan tu intimidad, ¿no? Es como Pues ese sí. robarte algo. La segunda sería el confinamiento en cajas, jaulas, ataúdes o hasta el entierro con un tubo de oxígeno para que no te mueras, porque nunca te mataban, pero te llevaban casi a extremos de eso. Ay. Imagínate dejarte enterrado. Esto Ajá. es lo del aislamiento sensorial. Sí, cuando vas a la playa y te entierran en la arena, manches, no me late. un ratito y ya es como que ya, sáquenme. Si estaba feo lo del cuarto que está en silencio durante 40 Ajá. minutos, imagínate estar enterrado, Sí. sin luz, sin nada, sin espacio. Está bien, Y sí. los claustrofóbicos yo creo que ahí se Y mueren. sin saber, me imagino en qué momento los van a sacar. Sin saber, no, pues obvio. Ni modo que te estén diciendo, ya mero, ¿eh? No, ajá, No. por eso. ¿Ya tienes hambre? No eran considerados. Eran sin consentimiento. Imagínate. Contención con cuerdas, cadenas o esposas. O sea, te agarraban como si estuvieras preso, como si fueras un delincuente. Calor y frío extremos, incluyendo inmersión en agua helada o quemaduras químicas con ácido y demás. Ay, no. Desollamientos. No te pases de Solo se eliminan las capas superiores de la piel. Solo Sí. pero de todas formas duele porque pues te Ajá. queda bien expuesta la piel. Está como se me vino a la mente la tortura de donde los metían como en un toro o qué era. Ay, sí. Roma, que los metían Sí, era un toro de metal, pero pues se iba calentando con el Se iba sol calentando y se y- quemaban bien gacho. Los Uy, metían Eso. adentro. No, y- está bien gacha esa. No me acuerdo cómo se llama, pero está Sí, bien gacha esa esa. tortura está bien fea. La 6 es la ingestión forzada de materias y fluidos corporales ofensivos. O sea, O sea, sangre, popis. comerte tu sangre, orina, heces o piel. Era que te hacían comértelos a fuerzas. Ay, no. Era parte de la tortura. Colgar al sujeto en posturas invertidas o dolorosas. Estiramiento o dislocación de miembros. O cosas que se pueden volver a poner, ¿no? En su lugar. Experiencias cercanas a la muerte, frecuentemente por asfixia, como lo que le hacen a Deadpool. desarrollar su- Debido a puede ser atragantamiento o ahogamiento con una reanimación inmediata también. O sea, te llevan cerca de la muerte y luego te quitan. Ajá. Te están cuidando que no te mueras para que sigan torturándote. Para que tengas esa de que una y otra vez, y te pierdes la conciencia porque no sabes cuándo vas a morirte, Ajá. ¿no? Imagínate la locura que te puede dar. No sé si sea, bueno, lo imagino que no he escuchado, pero no sé si es cierto el experimento donde ponían a un sujeto con los brazos abiertos y le tapaban los ojos y le decían, ¿sabes qué onda? Te vamos a cortar las venas y te vas a desangrar. Y nomás les pasaban, creo que algo frío
como para la sensación de que te cortan, pero realmente lo que se siente es una manguerita que va soltando la gotita de agua, Órale. y la persona piensa que Sí, es el porque que sí. se está Que se está Como no sangrando. estás viendo, estás Ajá. como sintiendo, o sea, como que activaste otro Psicológicamente. sentido, ¿no? Sí, El no sentir, sé si- no el verlo. Si se lo hayan hecho o no, pero está esa... La neta, yo no creo que ellos lo hubieran hecho así, es así. No, aquí sí era todo de real, Real. Sí, no era fake. No era tanto de engañarlos, pero... Esto que les estoy platicando son las torturas que se les hacían a los presos, no a los pacientes del hospital, Ajá. Los Pero de pacientes... todos modos, A ¿no? los pacientes era lo de las drogas, lo Agüita del fría. electroshock y lo de los mensajes repetidos. Ujú. Pero esto ya eran las torturas que se les hacía a los presos militares. Y estaba prohibido también, porque ya había habido convenios donde se tenían que respetar los derechos humanos de los presos militares. Ajá. Pero les valía queso. No. Bueno, el 10º y último era realizar o presenciar el abuso, la tortura y el sacrificio de personas o animales. ¿Y animales para qué? Pues porque estás Bueno, acabando con una vida. Pues, yo creo que si a mí me lo hacen así de que... Mátalo. ¿A un perrito? No, yo me rompo, ¿no? Exactamente. Ese es el Y objetivo. este es el objetivo, que rompas tu mente, o sea, y obligarte a realizarlo tú cuando tú no quieres, Ajá. eso es lo que te rompe mentalmente. ¿Y si no querían que los mataban? No sé, Es más espérate, tortura, es yo creo. ¿qué prefieres, eso o hablar? Tú ya hubieras soltado la sopa. Ah, sí, pues sí. Sí, la Exacto. neta, sí. A eso vamos. Los trabajos del Dr. Cameron en el Allen Memorial Institute fueron de mucha ayuda para la CIA, la cual no tardó en poner en práctica sus descubrimientos, pues muchos de ellos aparecen en el manual Kubark de interrogatorios para el contraespionaje. El manual Kubark de la CIA es donde vienen todos los métodos de tortura, las formas de obtener información e incluso las maneras más efectivas de eliminar a alguien. Que por cierto, ahí en el manual Kubark es donde dice que la forma más efectiva de matar a alguien es arrojarlo de un 10º piso. Algo que es muy usado todavía. Bueno, sí, pues muy usado. Hay muchos casos como el de Cancerbero, donde los avientan en el 10º piso, el de Frank Suárez. Los avientan en el 10º piso y... Aquí no pasó nada. Sí. Se suicidó. Se Ajá. resbaló. Se cayó solo. Estaba ebrio. Estaba drogado. Cualquier cosa que... Ya ellos manejan la historia, como con Marilyn. Ellos van a contar... Ellos dicen... Ujú. No, se suicidó o Sí. con Miroslava, ¿no? Ahí están Ellos las deciden pastillas. cómo lo disfrazan. La Se autopsia tomó arrojó- 50 pastillas sin vaso de agua. La autopsia arrojó que estaba Ya en estado sé. de ebriedad. Se puso junto al balcón y se cayó. ¡Ey! Se tropezó. Y Pero pues, ni modo. Bueno, otro de los nombres que tuvo el proyecto MK Ultra y que fue uno de los subproyectos más importantes y más crueles, que tiene mucho que ver con esto, se trató el proyecto Monarca, directamente así, Monarca como la mariposa. Ujú. El proyecto Monarca tenía como base el estudio de las ondas cerebrales, específicamente la manipulación de estas mediante pulsos electrónicos o traumas psicológicos. Estas ondas cerebrales son las mismas que se pueden leer en un electroencefalograma y es la forma en que se comunican las neuronas de nuestro cerebro. Ya saben que las neuronas se comunican mediante impulsos también que son eléctricos que se llaman sinapsis y así crean el aprendizaje y la memoria. Ujú. Sí, pero ¿qué te pasa? es como mandan la señal. Así es. ¿Quieres mover tu brazo? Ajá, sí, pero todo es ¿Quieres eléctrico. levantarte? ¿Y qué pasaría si alguien mete electricidad que no es tuya? O sea, imagínate que te trate de manipular con impulsos eléctricos así de que pues. aquí, en este lado, Me sobrecargo. sí, Como exactamente, el que te dé, ¿vale? Como el vudú. Los muñequitos estos que les pican aquí. Podría ser algo así, pero eso es como telepático, ¿no? No sé, o no sé cómo se llame. Pues, Pero aquí, digamos que te ponen un electrodo y que al darte un pulso electrónico, levantas este brazo, ¿no? Ajá. Ajá. Y que ya después vean que aquí levantas este otro. Ajá. Ah, Sí, pues sí. ya te van a dominar. Ya te van a tener aquí con los electrodos y cuando ellos quieran vas a levantar el brazo. Ajá. Algo así. Cuando ellos quieren decir, ahora sí, dime la verdad. Es lo que buscaban, exactamente. Entonces, encontraron esta forma de manipular las neuronas utilizando pulsos electromagnéticos de las ondas alfa, beta, delta, gamma y teta, que son las ondas cerebrales, ¿sale? Son las de las neuronas. Es como la forma en que se comunican. Y esto es científico, o sea, realmente estas son las ondas que uno puede estudiar cuando ve el electroencefalograma, ¿sale? Médicamente, estas ondas son reales. Lo investigué también. Es como si hubieran descubierto cómo hablar al cerebro en su propio lenguaje sin usar el código del idioma hablado, escrito, pictográfico o de señas. Ujú. ¿Sale? Es directamente en tu idioma. El programador recibe el nombre de maestro.
y consiga manipular a la víctima que recibe el nombre de esclavo. Sí, algo como sadomasoquista. Bueno, en este proyecto, ¿va? Por medio de diferentes técnicas de torturas que primero consiguen disociar la personalidad del esclavo, o mejor dicho, la compartimentan, y luego son reprogramadas para los fines que el programador requiera. Esta tortura se intercala con el uso de diferentes drogas alucinógenas, electrochoques y la repetición de mensajes grabados. O sea, lo mismo que hacían allá, lo hacían acá, pero con choques eléctricos en el cerebro. ¿Se fijan cómo se van complementando las investigaciones? De que, el LSD, pero ahora sí el LSD con la tortura, y el LSD con la tortura más la experimentación psíquica, psiquiátrica, y le van sumando. Sí. Y al final pues no consiguen nada porque... Híjole, ahorita vas a ver. Las diferentes personalidades... Se murieron todos. Las diferentes personalidades son llamadas alters, como alter ego. Ajá. Y los muros de amnesia que se construyen desde el trauma forman un escudo guardián del secreto que protege a los abusadores de ser descubiertos. O sea, como te están traumando, y a lo mejor te están traumando con mensajes que tú no ves quién te los dice y no sabes quién te programa. Entonces no sabes quién es el culpable, pero tú ya estás traumado. Sí. Esto evita la mayor parte del tiempo que las personalidades presentes que toman el cuerpo sepan cómo funciona el sistema que se está utilizando. O sea, no sabes qué personalidad va a aparecer en qué momento hasta que te ordenen. Lo que les permite a los sujetos controlados trabajar y vivir con otras personas pasando totalmente inadvertidos. La personalidad obrante puede ser un maravilloso y amable cristiano, mientras la personalidad alter puede ser el peor monstruo y un insensible asesino. ¿Sí? O sea, la misma persona puede ser ambas. Sí. Es un efecto parecido al del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O, ¿se acuerdan de la película Split? La de Fragmentado. Sí. Que tiene muchas personalidades. Es algo así. Sí. Yo no creo que un trauma personal llegue a fragmentarte en tantas personalidades. La verdad, yo creo que ahí son parte de este proyecto. Estas personas que tienen tantas personalidades. Porque ¿qué tanto tuvieron que pasar para desarrollar múltiples personalidades? Sí. Aquí estamos viendo todo lo que le hacen a la persona para fragmentarlos. Sí. Para fragmentar su mente. Probablemente a lo mejor una cosa que te pase fuerte, sí podrías como... Una doble personalidad. Sí, pero ya múltiple, ya está ¿quién más sabe? canijo, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Tampoco podemos asegurar, pero se me hace muy cañón por todo lo que dicen que le hacen a estos pacientes para fragmentarlos. Esta anomalía antiguamente se conocía como trastorno de personalidad múltiple, hoy es conocida como trastorno de identidad disociativa, y es la base del proyecto Monarca. Ahora, lo interesante es que las personalidades alternativas se pueden programar utilizando herramientas como música, películas y cuentos de hadas, de tal forma que se puede acceder a cada una de ellas utilizando la palabra clave, la melodía o el símbolo con que la personalidad fue programada. Es decir, esto de los mensajes programados, ahí te pueden decir la palabra clave. Sí, está como Bucky Barnes, el soldado del invierno. Ándale, el soldado de invierno del Capitán América. Tiene su personalidad, conocen... Bueno, en el soldado del invierno... Es algo parecido al MK Ultra. O sea, le empiezan a decir las palabras para programarlo para que haga una misión como asesino, como asesino profesional. Se vuelve asesino. Le empiezan a decir las incluso palabras. Incluso de su mejor amigo. Y ya después como que se le pasa o se resetea y ya es otra persona así como, ¿a poco yo hice eso? No más. Exactamente. Claro. Y no puede salir de ese control. Como el de la máscara cuando se pone la máscara. Más o menos, aunque sí la puede controlar más. O sea, cuando ya... No, pero ves que al inicio, o sea, se la pone y hace su desmadre. Y al día siguiente se queda así de que... Pero siento que ahí es más como su inconsciente de que él sí quiere ser así, pero es inhibido. Y la máscara lo desinhibe. Sí. Y aquí sí es algo como bien controlado, que él no quiere hacer y a fuerzas lo hacen hacer. Y de hecho cuando ven como que se está saliendo de control este Bucky, le meten sus electrochoques. Es lo mismo. Tenga su... para que lo muerda y ahí le van. Les digo que muchas películas salen de esto. ¿Sí? De hecho, no sé si han visto la película Zoolander. No. Que es también de un cuate que agarran, creo que es un diseñador de modas, no me acuerdo qué. ¿Es con el Adam Sandler? No, es con Brendan Fraser. ¿Brendan Fraser? No, Brendan Fraser es el que acaba de ganar el Oscar, ¿no? Ajá, yo también de... Es el de los Miller, el de los... conocidos. Ay, no me acuerdo de cómo se llama este cuate. Es el de Una noche en el museo, el que está... Ben Stiller, es con Ben Stiller. Y ahí le dan... creo que es con una canción
que con una canción ya la ponen y ya con eso se vuelve asesino. No me acuerdo que sale, no la vi completa, pero sé que en esa película le ponen una canción y con eso es la programación que crea lo hacen para que haga una misión secreta, precisamente. Pero no quieren usar un agente, quieren usar una persona normal que no se relacione con la agencia, ¿no? Y por eso usan a Zoolander. Entonces está botano. Hay muchas películas que hablan de este tema, de las programaciones mentales y así. O hacen referencia a... Me acordé también ahorita, ya por último, sí. de la película, y se me olvidó el nombre, estaba pensando justamente, pero sale Jim Carrey. La de que le borran la memoria. Ajá. Sí, creo que por aquí la tengo, ¿o no? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ajá. Sí. Y también es de mis favoritas. Ya la tengo abajo. Pero sí, es pues parte de los estudios de borrar la memoria, porque precisamente en esa película te borra la memoria quemándote las neuronas. O sea, mandando pulsos eléctricos que te queman los recuerdos, por así decirlo. Ven en qué parte del cerebro se ilumina tu encefalograma cuando te acuerdas de esa persona, y lo que hacen es quemarte esa parte del cerebro para que ya no te acuerdes. Ajá. ¿No? Tiene sentido, pero pues puede ser más dañino de lo que parece. Y bueno, les decía que usan la palabra clave, la melodía o el símbolo, ¿no? Con que programaron esa personalidad. Estos símbolos se encuentran comúnmente insertados en películas de la cultura popular y en videos musicales. Algunas de las películas más usadas en aquel momento fueron El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, La Bella Durmiente. Hoy pueden ser Toy Story, Shrek, El Gato con Botas y etcétera, ¿no? Porque usan mucho películas de Disney. Y esto lo sabemos por casos que han pasado realmente. Ahorita vamos a hablar de algunos. Okay. Si les parece muy fumado que las películas de Disney sean o hayan sido usadas con estos fines, déjenme decirles un dato aún más maquiavélico. Pues a mí no me parece fumado. ¿No les parece fumado? Más bueno. Porque o sea, es que luego dicen que es como una teoría de conspiración, pero hay bases que sí demuestran. Pero, o sea, muchas veces es algo... Te lo pintan como bueno, pero tiene por debajo del agua, ajá. Sí, algo más negativo. oscuro de lo que podría parecer a simple vista. Pues bueno, no solo las películas fueron utilizadas, sino que en un principio la música fue la que se modificó con estos fines. Y aquí va lo gacho. Verán, Híjole. Este dato es muy importante, ¿eh? Es que me enoja porque pues somos músicos, canal. Y la afinamos en la 440, ¿cierto? Sí. ¿Sabías que antes se afinaba en 432? Verán, en 1939, la mente más perversa y manipuladora de la conciencia del pueblo alemán, el propagandista del Tercer Reich y de Hitler, Joseph Goebbels, dictó un decreto que calificó como universal y por el cual la frecuencia de afinación musical de la nota La pasaba de 432 hercios o ciclos por segundo a 440 como la conocemos hoy. Todo mundo hoy afina sus instrumentos musicales en la 440 ciclos por segundo, ¿sale? Es la vibración, las vibraciones que hace por segundo la nota. Ese es el La. Antes se afinaba en 432 nada más. Lo cual pudiera parecer inofensivo, si no fuera porque estudios científicos realizados a dicha modificación revelan que esta diferencia de 8 hercios produce una auténtica alteración emocional en la percepción auditiva de las ondas acústicas en el ser humano. La música que escuchamos en la actualidad crea una frecuencia inarmónica con el planeta Tierra y el universo en general, que vibra precisamente a 432 hercios. El universo, todo el universo se mueve. Y todo lo que se mueve produce una vibración, una frecuencia. Esa frecuencia es 432 hercios. Pues de hecho, de ahí viene la teoría de cuerdas, ¿no? Creo que de ahí viene también lo de la teoría de cuerdas de Einstein. Exactamente, de la vibración que produce el universo y el tiempo y el espacio tiene que ver con eso. Pero es que no se ha llegado a demostrar todo lo que puede llegar a ser la teoría de cuerdas, pero está muy interesante porque habla de los viajes en el tiempo. Interestelar, se las recomiendo, de mis favoritos. Sí, y luego hablamos de los viajes en el tiempo donde vamos a hablar de esta teoría. Bueno, esto de escuchar la música a 440 Hz en vez de 432, que es la frecuencia en la que vibra el universo, crea un efecto dañino en nuestro organismo porque lo altera constantemente. Y todo el tiempo estamos escuchando música, pero en vez de ponernos en sintonía, nos está alterando. Que bueno, lo usamos a veces para tener ritmo para trabajar, pero vivimos por eso en un constante estrés, en un constante sentido de emergencia, ¿sí? ¿Pero qué creen?
¿Qué? Aquella disposición de Goebbels solo aplicó para el pueblo alemán durante la ocupación nazi, a pesar de que Joseph consideró su decreto universal, o sea, solo en Alemania y en algunos países de Europa que lo empezaron a adoptar. Que de hecho Francia protestó y juntó firmas para que no se llevara a cabo esto de cambiar el A a 440. O sea, ahorita si tú quieres afinar a 432. Tú puedes afinar en cualquier momento 432, pero ¿qué pasó? O sea, esto pasó en 1939. ¿Sí? Dije 1939, sí. Cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, solamente en Alemania, toda la música, precisamente para que la gente estuviera más alterada, lo hizo Goebbels, y que fueran más a la guerra y todo este rollo. Para eso lo hizo Goebbels, ¿no? En Alemania, y solo aplicaba en Alemania. Sí, a pesar de que este cuate dijo que, pues como se sentían dueños del mundo, dijo que era un decreto universal, pero no lo hacía todo el mundo. ¿Qué pasó? No fue hasta 1953, curiosamente, el mismo año que se creó el proyecto MK Ultra por Alan Dulles, que esta modificación fue aprobada por la Organización Internacional de la Normalización, ISO, que es la entidad que regula y desarrolla los estándares de la calidad internacional, y que ahora sí se estandarizó en todo el mundo. ¿Qué les parece? Los ISOs. ¿Otra casualidad? Pues Está no. la marla. Sí. ¿A qué afinas? La auditoría, ¿no? 432. ¡Ah! ¡Tache! No, o sea, esto ahora lo permearon a todo el mundo. ¿Con qué fin? Control. El MK Ultra y el control mental. ¿Creen que la industria musical no está infectada de esto? Desgraciadamente sí. Desde la frecuencia en que la estás escuchando, hay una modificación con este fin. Pero ya no precisamente es porque los artistas quieran, pues, o sea... Ya es una costumbre, ya les dicen que así es. Pero antes era 432. Y de hecho, si tú escuchas música a 432 hercios, te vas a sentir más relajado. A mí me ha pasado cuando yo he ido al Teatro de Degollado, a un concierto de música con la Filarmónica, que a veces tocan obras que están en 432 hercios. A mí me tocó escuchar a Rachmaninoff. Y sales del concierto y sales, wow, súper relajado, que dices, wow, ¿a dónde viene? ¿Qué terapia hice? Y te sientes muy bien. Eso explica cuando fui a ver a Slipknot, cómo salí y ahora sí, Exactamente, la diferencia, ¿no? No, y más porque ahí es, o sea, ya la música también es de por sí más así, ¿no? Más agresiva, por así decirlo. Ajá. Sí. Sí, o sea, pues es que sí te altera, quieras o no. No, incluso igual, si tú no te gusta esta música, de todas formas, como que tu corazón late ese ritmo. Cada género te hace sentir diferente. Sí. O sea, para mí el rock me sentí como cuando, por ejemplo, voy manejando y que llevo un poco de prisa o tengo que llegar, pongo rock. Como para yo mismo presionar. Pisarle. Sí, vámonos con todos. Si escuchas electrónica es como de, quiero bailar. Si escuchas reggaetón, quiero perrear. Sí, y de hecho eso decía Beethoven. Si escuchas aquello, es como de... Eso decía Beethoven, que la música era hipnótica, que te llevaba a lo que el compositor quería, porque al final de cuentas te hipnotiza y tu corazón no puede evitar seguir el ritmo de la música. La tira ese ritmo, entonces esa es la influencia que tiene la música. Es muy interesante que también se use para estos fines, ¿no? Sí. Bueno, ya casi terminamos, ¿eh? Si les está gustando el contenido, por favor, ayúdenos con suscribiéndose al canal, dándoles like, nos sirve mucho, muchas gracias. Y otro dato, se cree, esto también es interesante, aunque algunas cosas no están comprobadas, pero otras sí. Se cree sin estar comprobado que asesinos como Sirhan Bizarra Sirhan, el asesino de Robert Kennedy, David Chapman, el asesino de John Lennon, e incluso Charles Manson, el líder del clan La Familia, que llevaron a cabo los asesinatos de Sharon Tate y Rosemary LaBianca, fueron parte del grupo de programación de este proyecto. Incluso de Charles Manson, que se dice que no, y que pues todo fue de los hippies y todo ese rollo, ya está saliendo una investigación donde se está descubriendo que hubo manipulación de la CIA en el juicio de Manson, y que puede ser que era porque era parte de este proyecto y que fueron de alguna manera programados para hacer este tipo de violencia, para acabar con el movimiento hippie, porque la gente se estaba liberando. En vez de ser controlada, se estaba liberando. Y querían acabar con el movimiento, y precisamente lo que le pasa a Charles Manson acaba con el movimiento hippie, porque ya son mal vistos por la sociedad. En vez de ser buena onda, ya son mala onda. Pero sí tiene sentido, o sea, porque obviamente
el gobierno no te quiere libre, te quiere controlado, o sea, te quiere como... Sumiso. Sí, Ajá, y los sumiso. hippies en ese momento todos eran buena onda. Ah, ese Ajá. es hippie, buena No onda. hagas la guerra, no Entonces, vayas Después a de la Manson, guerra. después de Manson, un hippie, ay, va a ser Ajá. de la familia Manson. No sé. Ajá. O sea, ya ser te hippie no veían- es bueno, no, o ya sea, no es bueno liberarnos. Cambiaron completamente la perspectiva. Ajá. Vagos, sin qué hacer, Eh. mugrosos. Ninis. Apestosos. trabajar. Ah. Ese el mensaje lo repetían ahí. Sí, Sí, por sí. desgracia. Bueno, es muy sabido, por ejemplo, en el caso de David Chapman, el asesino de John Lennon, que inmediatamente después de matar a Lennon, se sentó tranquilo a leer El guardián entre el centeno. Era un libro. Es un libro, es una novela de J.D. Salinger sobre un adolescente que termina recluido en un hospital psiquiátrico, que además de la connotación psiquiátrica que tiene el personaje de este libro, el título del libro menciona al centeno, y creo que no me hace falta recordarles de dónde se obtiene el LSD. Ujú. ¿Ah? Sí. El guardián entre el centeno es el libro que leía David Chapman y con el que inmediatamente se controlaba. Era su palabra clave o algo venía ahí Ajá. que tenía que estar leyendo ese libro. ¿Casualidad? Pues ¿Otra no. vez? Después vamos a hablar del asesinato de Lennon quizá, ¿eh? Fíjense que del que sí se tiene evidencia que participó en el proyecto MK Ultra fue Ted Kaczynski. Ted Kaczynski es el asesino serial conocido como Unabomber, quien colocó bombas durante 10 años o más, creo, en aerolíneas y universidades. Él era un destacado profesor universitario, era un niño genio, porque fue muy joven maestro y todo, de las matemáticas, y terminó todo loco yéndose a vivir al bosque sin agua, sin electricidad y a hacer bombas caseras. Hay una película de Robin Williams. ¿Con él? No, Digo- no es de referencia a quien tomas, pero Ah, creo que es maestro y también se va volviendo loco, que hacía ecuaciones hasta en las ventanas y un montón de cosas. ¿no es la de Una mente increíble o Indomable? Algo así Creo es. que es con Robin Williams. Ok. Bueno, Quien sepa ahí en los luego nos comentarios. comentan a ver si, Ya sé. sale A ver de, cuál es la de que esta me película. refiero. Pero esta está bien botana porque este era un genio matemático. Luego se graduó, obtuvo honores, estaba perfilado como uno de los maestros de esos que iban a dejar como huella en la universidad. Y resulta que de repente hay evidencia de que participa en proyectos del MK Ultra, donde hacen estas terapias de electroshock y demás, y drogas y de eso. Y de repente deja la universidad, se va a vivir al bosque, sin agua, sin luz, o sea, cazar su propia comida y todo ese rollo, y empieza a hacer bombas y a mandarlas a aerolíneas y a universidades, vengándose de quizás de gente que no aprobaba algunas cosas que él creía y cosas así, porque también él hacía manifiestos como filosóficos Ujú. que también mandaba a los periódicos y demás. Está interesante el caso de este cuate, pero bueno, quién sabe si esto lo hizo por órdenes de alguien en realidad o no, porque pues sí fue parte del proyecto y terminó todo loco, ¿verdad? Entonces no sabemos si esto fue parte de eso. Yo creo Sí. que me está cayendo 20. Si hay, o sea, como que nos quieren decir algo y a la vez no en películas o en si lo quieras. Uf, Porque también me acabo de acordar de un capítulo de The Big Bang Theory donde van a buscar un profesor al bosque que no quiere tecnología, no quiere nada y se volvió igual. loquito Sí. y tiene todos sus apuntes. Quería, creo que es cuando Sheldon descubre la teoría de cuerdas que supuestamente ya la va como a formalizar, a finalizar. Y fue a buscar inspiración con este profesor y está así, loquito, tiene sus cuadernos, tiene todo y todo es ordenado y él caza su comida y todo, o sea. Sí, de hecho, precisamente la mejor forma de ocultar un secreto es esconderlo a plena vista. Ajá. El mejor lugar, el más seguro para esconder un secreto es poniéndolo a plena vista. Y precisamente creo que en películas, en todo, nos dan mucho de estos detalles. De hecho, los manifiestos de Ted Kaczynski era eso, estaba peleado con la tecnología. Entonces, creo que sí habla precisamente de él. Eso que dices de Big Con Bang Theory. referencia a él, pues. Con referencia Ajá. a él, porque él odiaba la tecnología. Sí. Igual no quería que pasáramos otra cosa, no sé. Pero él quería regresarnos a épocas pasadas, así. Quería que acabáramos con mucha de la tecnología que teníamos en boga. Precisamente ese era su manifiesto. Y quería que los maestros lo publicaran y demás. Y como se negaron, mandaba bombas a las universidades. Por eso. Qué loco. Estaba bien loco. Qué exagerado, ¿no? Pero fíjense, tiene razón. O sea, tanto así como dicen que el lugar más seguro para esconder un secreto es a plena vista,
el mejor gobernante es aquel que no sabes que te gobierna. Y esto es lo que puede provocar este tipo de experimentos, ¿no? Que estés controlado, gobernado por alguien y ni siquiera sabes quién es el que te está controlando o haciendo hacer qué. Sí. Pero bueno, en el siguiente episodio de Historia No Oficial descubriremos cómo la CIA pasó de drogar a unos cuantos ciudadanos a drogar a un país entero utilizando sus técnicas y estrategias de tortura. No, tú. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya acabamos esta parte porque se haría muy largo contarla de más, ¿no? Sí. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a la siguiente parte, pero ya vimos una buena parte de lo que es la historia no oficial del MKUltra, que se llama la doctrina del shock, que es lo que estamos viendo hoy, la doctrina del shock, que va a ir más allá de lo que conocemos del MKUltra. ¿Sale? Ok. Entonces, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nancy, ¿cuáles son? Ah, te iba a contar, ¿Qué? Stranger Things también. Uf. Trae mucha referencia al, Sí. al MKUltra. No, pues es que casi es la inspiración Sí. de Stranger Things, el MKUltra. Es todo lo que le hacen, lo que pueden llegar a hacer. Siento que de repente también hasta el Capitán América, porque ya ves que se hizo en esa época ese cuento, ¿no? Más o menos. Por ahí de los 70s. Porque Sí, pues en la de alguna manera... Primera. No, en la Segunda Guerra Mundial. Ajá, después de... Que quieren hacer también como un super soldado. Y a final de cuentas es toda esta experimentación con seres humanos. Que sí hubo experimentación con seres humanos. Que sí hubo querer hacer algo perfecto. Que sí hubo querer hacer un super soldado. Todo este rollo. Entonces... no, hay muchas películas que nos han dicho de esto. Tenemos todo a la vista y a la vez nada. Así es. Ahí me queda como muy... Me deja más bien muy ¿Qué? impactada lo de las torturas. ¿Sí? A Sí. mí lo que más me gustó de la investigación, lo de la música, porque a mí me caló eso, como hacemos música. Ujú. No, ajá, o sea, sí. Pero, o sea, Lo de las torturas, ¿por qué? es que siento como que... Se ponen empatía, ¿no? Te pones empatía Sí. con las personas, ¿no? Es que yo como que no me cabe en la cabeza cómo la gente puede Ser tan Soportar. ser tan cruel, tan malvada, tan... No, ni te imaginas. Ay, sí. Y, No. mira, yo podría decirte de Sangre más fría. proyectos que hubo, pero ya los han comentado en muchos podcasts. Todos los experimentos que hubo con humanos, todos los proyectos que ha habido de cómo los drogaban sin consentimiento y demás. Pero yo no quiero detallar tanto en ese sentido porque vamos a abarcar mucho más historia y mucho más del alcance de este proyecto. Ujú. Y la verdad, si te los contara, pues la verdad sí también está gacho. No, O sea, aquí los me leí, agarro pero... llorando. No, es que sí son muy crueles. Pues Sí, es son que muy crueles. sí. Ay, eso que no hemos entrado a los temas de los asesinos seriales, ¿sí? Ah, exactamente. ¿Qué? Perdónenme si lloro, ¿eh? Ah. No, sí están bien gachos. Sí, no, sí. Y lo de las sectas también. También. Que de alguna forma son como lo mismo porque te controlan mediante tu religión Sí. y te hacen hacer cosas desde abuso sexual, tortura física Sí. y daño económico, social, todo. O sea, no, esto es nomás el inicio. Pues ahora sí que me quedé en shock. Te di un electroshock. Ya sé. Bueno, ahora sí, dinos las redes sociales porque... ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿Qué? Y yo, tengo una mención. Amigos no oficiales, recuerden Ah, sí. que al final Al final la decisión de Cuál cuál historia creer es nada es más tuya. suya. Esto es una historia no oficial, como les comentamos siempre, pero ustedes deciden si creen en esto o no. Nosotros nomás mostramos algunas evidencias. Hay unas cosas que decimos no están comprobadas, ¿no? Y hay otras que sí tienen evidencia y que pueden buscar en las fuentes que después les paso ahí en las redes sociales. Síganos para si quieren revisar y conocer más de este tema. En el siguiente episodio les voy a dar más datos y más fuentes de dónde obtener esta información, pero ya todo está muy, muy desclasificado, ¿eh? Hay muchas cosas desclasificadas y está comprobadísimo que Estados Unidos experimentó con humanos y hizo todos esos experimentos. Eso sí está comprobado, ¿eh? no tengo la menor duda, no te preocupes. No, Eso- yo sé. No, o sea, no solamente lo he dicho yo, lo han dicho muchos más programas y muchos más podcasts. Ustedes al final de cuentas, de todas formas, deciden qué ver, qué creer ¿Cuál versión creer? y cuál versión pueden tomar. Esto nomás es una historia no oficial. Y bueno, ahora sí, ¿ya? ¿Me Sí, dejan ya. hablar? No, hay que seguir. ¿Puedo platicando. proseguir? No, y cuando... Las torturas, ¿te acuerdas que? Vaya. En todas nuestras redes sociales estamos como historianoficial.podcast, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. YouTube, Amazon Music Amazon Music, y TikTok TikTok. Eso. y ya.
¿verdad? Sí, ya. 5, 6. Apple Music no, ¿eh? No, fíjate, no hemos podido Ni modo. ingresar ahí todavía. Tenemos que tener membresía. Y Próximamente. y ya después. Perdón, sí. es que nos dejó en shock nuestro perrito. Cody ya se despertó. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Por favor, nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue La Doctrina del Shock, parte 1. Nos vemos en la siguiente parte. Vámonos. Bye. Unas chelas.